Prepárate para descubrir la increíble y desconocida historia de una de las mujeres más icónicas del cine mexicano. Sara García, conocida como la abuelita del cine mexicano, escondía una vida llena de sacrificios, tragedias y una valentía que pocos podrían igualar. ¿Sabías que renunció a su juventud para alcanzar la cima de su carrera? ¿O que luchó en silencio contra la enfermedad mientras seguía conquistando corazones en la pantalla grande? Quédate con nosotros porque hoy revelaremos los secretos detrás de su sonrisa inolvidable y el precio que pagó por convertirse en leyenda. Esto es mucho más que una biografía, es la historia de una vida que te hará sentir, reflexionar y admirarla aún más. En un rincón apacible de Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895, nació Sara García, una niña que pronto mostraría un espíritu indomable. Desde pequeña, la vida la enfrentó a desafíos, quedó huérfana de padre siendo muy joven, pero su madre, con firmeza y amor, la crió junto a sus hermanos. Sara soñaba con ser maestra, y durante años persiguió esa meta, dibujando y pintando como forma de escapar de las penurias. Sin embargo, su destino cambiaría en la Ciudad de México. Al entrar al mundo del teatro, encontró su verdadera vocación. El brillo de las candilejas la atrapó, y pronto llegó al cine mudo. Aunque parecía que su vida estaba destinada a la fama, los golpes del destino la acechaban. En medio de un matrimonio fugaz, Sara quedó viuda a una edad temprana y poco después sufrió una pérdida desgarradora: la muerte de su única hija, María Fernanda. Este dolor la marcó para siempre, llevándola a construir un caparazón emocional que se reflejaría en su carácter en pantalla y en la vida. Era la década de 1930, y el cine mexicano comenzaba a emerger con fuerza. Sara García, ya consolidada como actriz de carácter, se enfrentaba al desafío de destacar en una industria donde las mujeres debían luchar con más intensidad para obtener roles significativos. Pero Sara no era como las demás, tenía una determinación inquebrantable y estaba dispuesta a sacrificarlo todo por el arte. El momento decisivo llegó cuando le ofrecieron un papel que marcaría su carrera para siempre. La exigencia era clara: debía interpretar a una anciana de avanzada edad. Aunque el maquillaje y los efectos rudimentarios de la época podían ayudar, Sara quería ir más allá. Ella no solo quería parecer una anciana, quería ser esa anciana, con la autenticidad que siempre buscaba imprimir en sus personajes. Una mañana, con una calma que rayaba en lo escalofriante, tomó la decisión que cambiaría su vida: se sometería a la extracción de todos sus dientes. «Si voy a hacer esto, lo haré bien», les dijo a sus amigos más cercanos, quienes intentaron disuadirla. Era un acto drástico, incluso temerario, pero Sara sabía que la grandeza requería sacrificios, y este era uno que estaba dispuesta a pagar. El proceso fue doloroso, tanto física como emocionalmente. Sentada en la silla del dentista, soportó cada extracción sin quejarse, aunque en su interior la agonía era insoportable. Cada diente que caía representaba no solo un cambio físico, sino una renuncia simbólica a su juventud, a su vanidad y, en cierto sentido, a su identidad. A partir de ese momento, Sara se convertiría en una figura que trascendía la edad y las limitaciones: la abuelita de México. Cuando regresó al set, su transformación dejó a todos sin palabras. Su rostro, desprovisto de artificios, irradiaba una sinceridad que cautivaba a cualquiera. La cámara no mentía, y Sara sabía que había ganado algo más valioso que la admiración de sus colegas: había alcanzado una conexión emocional con su público, que se reflejaría en cada uno de sus futuros personajes. Pero este sacrificio no fue sin consecuencias. Sin dientes, su salud bucal comenzó a deteriorarse rápidamente, y el uso constante de prótesis le provocaba dolores insoportables que, según quienes trabajaron con ella, nunca admitía en voz alta. A pesar de todo, Sara continuó trabajando sin descanso. «El espectáculo debe continuar», repetía con una sonrisa que ocultaba tanto como revelaba. Sin embargo, el peso del sacrificio físico pronto se convirtió también en un peso emocional.
En las noches de soledad, cuando el bullicio del set se apagaba y el público estaba lejos, Sara se preguntaba si ese compromiso total con su arte no había sido un precio demasiado alto. ¿Había perdido algo de sí misma en el proceso? La respuesta nunca llegó. El éxito fue inmediato. Sus interpretaciones como anciana, particularmente en películas como Allá en el Rancho Grande, resonaron profundamente en el público mexicano. Sara no solo se convirtió en una actriz reconocida, sino en un símbolo, la abuela que todos querían tener, la que daba consejos sabios y abrazos cálidos, aunque detrás de su personaje se escondía una mujer marcada por las renuncias y las pérdidas. El sacrificio de Sara García fue un testamento a su amor por el cine. Su decisión de quitarse los dientes no fue solo un acto de entrega profesional, sino una declaración. Para ella, el arte valía más que la comodidad, y su lugar en la historia estaba asegurado no por su sacrificio, sino por el poder y la autenticidad de sus interpretaciones. La década de 1940 marcó el auge del cine mexicano, una época dorada que catapultó a Sara García al estrellato definitivo. Con cada película consolidaba su imagen como la abuelita del cine mexicano, ese personaje entrañable que parecía saberlo todo, consolar a todos y dar sabios consejos. Sin embargo, detrás de las cámaras, la realidad era muy distinta. Bajo la máscara de la mujer fuerte y cariñosa que el público adoraba, Sara luchaba contra demonios internos y un cuerpo que empezaba a flaquear bajo el peso de su sacrificio. Los rodajes eran largos y extenuantes. Aunque Sara intentaba mantener su energía, las primeras señales de desgaste comenzaron a aparecer. Frecuentes dolores de cabeza, fatiga persistente y episodios de dificultad para respirar empezaron a hacer mella en ella. Sus colegas, preocupados, le sugerían que descansara. Pero Sara, con la misma determinación que la había llevado a quitarse los dientes por un papel, ignoraba las advertencias. El cine no espera a nadie, decía, convencida de que su legado dependía de su entrega incondicional. Los problemas respiratorios que la acechaban eran un presagio de lo que vendría. A medida que envejecía, su cuerpo se volvía más vulnerable. En una ocasión, durante el rodaje de una escena en exteriores bajo el sol abrasador, Sara sufrió un desmayo. Aunque los médicos le recomendaron que se tomara un tiempo para recuperarse, ella regresó al set al día siguiente. Era una mujer acostumbrada a luchar contra la adversidad, y su respuesta al dolor siempre fue la misma: trabajar más duro. Pero no solo era su salud física la que estaba en juego. Las sombras de su pasado, especialmente la pérdida de su hija María Fernanda, continuaban atormentándola. Aunque había aprendido a ocultar su dolor con una sonrisa y un carácter aparentemente fuerte, en privado Sara enfrentaba noches de insomnio y una tristeza que nunca la abandonaba. Su único consuelo era el cariño del público, pero incluso eso no bastaba para llenar el vacío que llevaba dentro. El éxito también trajo consigo otro tipo de soledad. Aunque era una de las figuras más queridas del cine mexicano, su vida personal era casi inexistente. Sara era conocida por ser una mujer reservada que prefería pasar sus días libres en casa, rodeada de recuerdos y objetos que evocaban tiempos más felices. Rara vez permitía que alguien se acercara demasiado. Para ella, la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Con el paso de los años, las neumonías recurrentes se convirtieron en un problema serio. En más de una ocasión, los médicos le sugirieron que disminuyera su ritmo de trabajo, pero Sara se negaba rotundamente. Si dejo de actuar, dejo de vivir, decía con firmeza. Sin embargo, los síntomas empeoraban. Su respiración se volvía más dificultosa, y cada recaída era más severa que la anterior. Aún así, Sara no se quejaba, su profesionalismo era inquebrantable. En medio de esta lucha interna, el público seguía viéndola como la figura inquebrantable que representaba en la pantalla. Nadie imaginaba que, tras los aplausos y las risas, Sara se enfrentaba a una batalla silenciosa contra un cuerpo cada vez más debilitado y un alma cargada de recuerdos dolorosos. La Sara García que el público amaba y la mujer real que sufría en silencio eran dos caras de la misma moneda.
Una era la abuelita que daba consejos sabios y abrazos reconfortantes, la otra, una mujer que había enfrentado más pérdidas y sacrificios de los que cualquiera podría imaginar. Las sombras del éxito se cernían sobre ella, pero Sara nunca dejó que oscurecieran la luz que proyectaba en cada una de sus interpretaciones. Pese a todo, Sara siguió adelante, fiel a su mantra de vida: el espectáculo debe continuar. Y así lo hizo, incluso cuando su salud y su espíritu estaban al borde del colapso. La abuelita del cine mexicano seguía sonriendo, aunque su corazón y su cuerpo pidieran a gritos un descanso. El precio del éxito era alto, pero Sara estaba dispuesta a pagarlo hasta el final. A finales de la década de 1970, Sara García era más que una actriz, era un símbolo nacional, una figura que evocaba calidez, nostalgia y el espíritu de México. Su imagen, asociada al chocolate, abuelita, estaba en cada rincón del país, y generaciones enteras crecieron viéndola en la pantalla. Pero detrás de esta icónica figura, la vida de Sara se apagaba lentamente, marcada por una salud cada vez más frágil y una soledad profunda que solo ella conocía. En sus últimos años, Sara comenzó a alejarse de los reflectores. La mujer que había trabajado incansablemente durante décadas se encontraba cada vez más debilitada por las secuelas de sus problemas respiratorios. Las neumonías recurrentes que habían aparecido años atrás se volvieron más agresivas. La más mínima exposición al frío o al polvo podía desencadenar una crisis, y aunque los médicos insistían en que debía reposar, Sara nunca fue buena para seguir órdenes. «¿Cómo voy a quedarme en cama cuando la vida todavía me llama?», respondía con una mezcla de obstinación y melancolía. A pesar de su deterioro físico, Sara se negaba a abandonar su rutina. Aunque ya no filmaba con la frecuencia de antes, seguía asistiendo a eventos y participando en proyectos selectos. Cada aparición era un esfuerzo titánico, pero para Sara, significaba mantenerse conectada con el público que tanto la adoraba. Sin embargo, quienes la conocían bien sabían que la fuerza que proyectaba era una ilusión. En privado, sus respiraciones eran cortas y trabajosas, y su cuerpo, que alguna vez soportó largas jornadas de rodaje, ahora parecía traicionarla con cada paso. El 20 de noviembre de 1980, Sara experimentó una crisis respiratoria particularmente grave. A pesar de que su médico de cabecera le había recomendado hospitalizarse días antes, ella se negó. «No quiero morir en una cama de hospital, quiero estar en mi casa, con mis recuerdos», dijo con una resolución que nadie se atrevió a cuestionar. Esa noche, mientras estaba rodeada de algunos amigos cercanos, Sara se recostó en su silla favorita, la misma donde solía leer guiones o ver sus viejas películas. A la mañana siguiente, el 21 de noviembre, la encontraron sin vida. Había sufrido un paro respiratorio durante la madrugada causado por las complicaciones de una neumonía que su cuerpo ya no pudo resistir. Su partida fue silenciosa, sin alardes, como si la propia Sara hubiera decidido que era el momento de bajar el telón. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por todo México. El país entero se vistió de luto, y el cine mexicano perdió a una de sus figuras más queridas. Multitudes se congregaron para rendirle homenaje, recordándola no solo como la abuelita de sus películas, sino como una mujer que, con cada interpretación, había logrado transmitir el amor, el sacrificio y la humanidad que ella misma había vivido. En su funeral, sus colegas y amigos recordaron a una mujer que era tanto fuerte como vulnerable, una actriz que dejó todo en el escenario y que nunca permitió que el dolor personal opacara su pasión por el arte. Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y tantos otros con quienes compartió pantalla habían partido antes que ella, y ahora Sara se reunía con ellos, dejando un vacío en la industria que nadie podría llenar. Su legado, sin embargo, permaneció intacto. La imagen de Sara García no solo vive en el cine mexicano, sino en la memoria colectiva de un país que la adoptó como su propia abuela. Cada vez que alguien mira sus películas puede ver algo más que un personaje, puede sentir el espíritu de una mujer que enfrentó la vida con una valentía y un compromiso incomparables.
A pesar de los sacrificios, las pérdidas y el dolor, Sara García vivió fiel a sí misma hasta el final. Su último acto no fue trágico, sino una celebración de todo lo que fue y todo lo que dejó, una estrella que sigue brillando en el firmamento del cine mexicano. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es, Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.